La volatilidad, además de la manipulación por parte de instituciones y lobbies, etc., es sumamente necesaria. Si en un activo no hay apenas movimiento del precio, ese activo se estancará y por lo tanto formará lo que se conoce como un rango lateral. Es decir, el precio fluctuará en la misma zona sin apenas, como decimos, movimiento. En Trading Alpha siempre solemos poner ejemplos. Y en este caso, sobre la volatilidad, imagina que estás sobre un tablón en mitad del océano, llevas días soportando un calor sofocante, estás exhausto, inmóvil, y a lo lejos divisas una isla con sus palmeras, con cocos, vegetación, etc. Por lo tanto, llegar a esa isla es lo que te podrá salvar la vida. En lo que a la volatilidad se refiere, pueden ocurrir tres casos. En primer lugar, nos podemos encontrar con el mar en calma. Hay un viento también muy calmado y por lo tanto el mar, la marea, no se mueve prácticamente, lo que hace que no puedas llegar a la isla y por lo tanto estarías condenado. En segundo lugar, nos podemos encontrar un oleaje perfecto, es decir, que el viento y las olas se pongan de acuerdo para crear un oleaje el cual te lleve a la isla de forma sana y satisfactoria. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, sino con el que hay que tener más precaución, sería en el caso de que se sucediese una tormenta, es decir, un movimiento del viento y del mar de forma fuerte y aleatorio. Si has puesto atención, te habrás dado cuenta de que cuando hablamos del primer caso, nos estamos refiriendo a lo que se conoce como un lateral, es decir, que el movimiento del precio fluctúe en una misma zona sin apenas movimiento. El precio prácticamente no se mueve nada, ni hacia arriba ni hacia abajo, lo que crea ese rango. En segundo lugar, ese oleaje perfecto sería una manipulación y una volatilidad ejemplar, las cuales te permitan meterte en ese movimiento y sacar beneficio de ello. Estos movimientos son los que observan los lobos, leones y linces para aprovecharse de ellos, y son los que la masa desea captar, pero no logra. Y en tercer lugar, como no, nos estamos refiriendo a cuando la volatilidad y la manipulación es excesiva. Cuando hablamos del oleaje perfecto, también nos referimos a la apertura americana, la cual se puede operar con el setup alfa. La apertura americana, en el futuro del crudo, es decir, del petróleo, es el momento del día en el que más volatilidad y manipulación hay. Pero si bien tienes un setup para operar sobre dicha apertura, te será fácil lograr el beneficio. En este movimiento de olas perfecto, también incluimos lo que sería la apertura europea. Si bien no es tan volátil como la americana, también tiene sus movimientos y sus días también con bastante volatilidad. La volatilidad, como decimos, es necesaria, pero en ocasiones se puede volver de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque hay lobbies, instituciones, que están confrontando entre ellas y con lo cual el movimiento del precio se mueve demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo. Pero no existe setup alguno que localice esas entradas de mercado como es lógico. Por lo tanto, debes ser inteligente y actuar en consecuencia. Debes tener un setup el cual busque un oleaje perfecto, ya sea, como decimos, activos volátiles como pueden ser los pares de las libras, por ejemplo. En ocasiones suelen ser bastante volátiles, pero si bien también puedes tener estrategias sobre ellos, deberás acatar, como decimos, un setup lógico que te permita sacar beneficio. Así que, cuando nos referimos al caso 3, estamos hablando de un movimiento aleatorio del precio, el cual sería absurdo operar. Busca el oleaje perfecto, descarta, como no, ese rango lateral, ese mar en calma, que no tiene un movimiento claro hacia una dirección u otra, y como no, no entres cuando un activo se mueve de forma aleatoria debido a la volatilidad y a la manipulación por parte de instituciones, ya que no tendrás setup y sería una lotería entrar en esos movimientos. Y como no, céntrate en el oleaje perfecto, el cual habrás estudiado, tendrás tus diferentes o tu única estrategia, la cual o las cuales te permitan observar con calma hasta que la marea o el viento produzca ese oleaje el cual te lleve al beneficio. Los ciclos o patrones durante, como decimos, un tiempo se pueden ver reflejados en el mercado de forma distorsionada. Por lo tanto, no te sorprendas si lo ves muy sucio y de repente muy limpio, ya que puede suceder que te sorprendas por este hecho y desconfíes. Bien, en resumidas cuentas, laterales, movimientos aleatorios del precio, oleaje perfecto. Desde Trading Alpha siempre recomendamos seguir un conocimiento previo e inteligente, haber estudiado ese activo, ese mercado, y de ahí continuar al setup.
no entres por entrar, no entres porque el precio suba, ni entres porque el precio baje de forma desaforada. Entra porque has estudiado un setup, llevas unas reglas, unas condiciones en el mercado y con ello has logrado la consistencia. En este vídeo de Trading Alpha Academy vamos a hablar de conceptos básicos sobre el gráfico. Debes saber que para poder invertir o especular necesitas de una plataforma como la que tenemos aquí, la cantidad monetaria adecuada y una data que también te la facilita el broker para recibir los datos en vivo. De esa manera podrás realizar tus pruebas en demo para posteriormente pasar a real. En este caso tenemos el futuro del petróleo, el futuro del crudo. Estamos utilizando la acción del precio simplificado, que se trata de las velas Heikin-Ashi. Además, utilizamos una media móvil, que la tenemos aquí, en azul muy flojo, y además el indicador de volumen horizontal. Esto es todo lo que utilizamos en Trading Alpha. Por supuesto, podemos eliminar el volumen y la media móvil y utilizar simplemente las velas Heikin-Ashi o la japonesa o cualquier otro gráfico, ya que los mercados financieros se mueven en ciclos y patrones que siempre se repiten a lo largo del tiempo. Incluso esos descensos vertiginosos, como son las crisis, también se repiten a lo largo de la historia. Por supuesto, puede suceder una catástrofe que nunca haya pasado, pero como decimos, se repiten. Siempre hay catástrofes, siempre hay movimientos al alza, movimientos a la baja, a lo largo de toda la historia. Como ves en esta zona, y aquí abajo también, estamos en gráficos de 5 minutos. Eso significa que cada vela ha tardado aproximadamente esos 5 minutos en formarse. Tenemos el contador aquí. En este caso lo tenemos en 0 porque tenemos detenido el gráfico. Vamos a hablar de ciertos conceptos. En este caso vemos una zona donde el precio, si lo observamos en gráficos de 5 minutos de esta forma, vemos que ha habido subidas y caídas, pero se ha movido en una misma zona. Hasta que finalmente sí cae de una forma clara y concisa. Vuelve a meterse y aquí comienza otra vez a subir. En la zona inferior vemos los días que transcurren a lo largo del tiempo y en esta zona vemos la cotización actual. En este caso sería 67.80, la cotización del futuro del crudo. Aquí vemos el volumen con los determinados contratos que van entrando a mercado y se van reflejando. Hay otros que entran a mercado, como el volumen oculto, que no se refleja en el gráfico. Si acercásemos en esta zona, observaríamos más claramente cómo se puede operar la subida y la caída. Pero si lo observamos de forma reducida, vemos cómo el precio está estancado en una misma zona. Aquí lo vemos, podemos contabilizar también aproximadamente la subida. Vemos ahí como 91 ticks, $910, y ha tardado unas 16 horas, 35 minutos. En la caída, lo podemos contabilizar también, 96 ticks, $960 de caída, en 2 horas y 50 minutos aproximadamente. Por lo tanto, si observamos el gráfico de esta forma, vemos cómo quizás es operable para ti. Si reducimos el gráfico como lo teníamos anteriormente, vemos cómo el precio ha tenido diferentes subidas y caídas, pero finalmente se mueve en una misma zona. La o las instituciones no han querido mover el precio a la baja hasta que llega hasta esta zona. Es decir, se ha formado una zona de equilibrio, sobre todo por esta zona de aquí. Vemos cómo esas caídas y esas subidas se pueden observar claramente, pero aún así no se han movido tan desaforadamente como ha ocurrido en esta zona. Así bien, debes tener en cuenta que en muchas ocasiones te va a servir observar el gráfico de forma compacta, como estamos observando ahora mismo. Porque aunque ciertas zonas sean operables, vemos cómo el precio no se ha movido realmente del mismo lugar. En este caso, sí. En esta zona, el precio resiste. ¿A qué nos referimos con que el precio resiste? Hay una resistencia, una zona donde el precio llega, en ciertas ocasiones, cae, vuelve a subir y vuelve a llegar a la misma zona. La resistencia, como el soporte, no se basa en una línea, se basa en una zona. Es decir, a la hora de realizar tu contexto de mercado, no debes basar esa resistencia en una línea. Es decir, en este caso ha tocado y en este caso no. No es así. Ha tocado en este caso y en este caso también. La resistencia en sí se basa en zona. Puedes marcarlo de esta manera también. Y aquí vemos cómo ha llegado a esa zona. En las resistencias se concentra la oferta, la venta.
Los institucionales están fraguando las ventas por esa zona para hacer caer el mercado, que la masa entre más tarde y comience a empujarlo, por supuesto, sucediéndose esos retrocesos en busca de stops, al igual que ha ocurrido en esta zona, para poder sacar beneficio de la masa y que ésta sea la que mueva finalmente el mercado a la baja. Los institucionales, digamos, hacen el arranque, mueven el precio, pero la masa entra demasiado tarde, pierde su dinero, pero ayuda al institucional a ganar. Posteriormente, los institucionales hacen frenar el mercado. El mercado frena como un coche a gran velocidad, no frena de repente. Ha habido una fuerza clara que vemos reflejada claramente en el volumen, como las ventas, si bien en estos picos también hay compra, la venta ha ganado, por eso está teñido en este caso de rojo. Si fuese verde, la compra habría ganado a la venta. Vemos en esta ocasión y en estas otras por aquí. Observamos el horario y vemos cómo correspondería al cierre de mercado, es decir, la jornada finaliza en esta zona. Así bien, los institucionales se aprovechan de la masa, forman ciclos y patrones que se repiten a lo largo del tiempo. Volviendo a los soportes y resistencia, en este caso tenemos la resistencia, son zonas donde el precio se para o rebota. Vemos aquí cómo ha llegado y se ha detenido por unos instantes. En este caso ha llegado también y se ha detenido para comenzar a la baja y ya que se forme claramente un lateral. Esto correspondería a un lateral porque lo estamos observando de forma compacta. Pero esto que tenemos aquí, esta zona, conforma ciertamente un lateral. Se observa claramente cómo el precio sube y cae, pero en una zona muy concreta. Si subiésemos la temporalidad, veríamos cómo este lateral se vería más plano. No se vería esta caída ni esta subida tan evidente. Bien, volviendo a los soportes y resistencias, observamos cómo claramente en esta zona, lo podemos marcar así, tendríamos un soporte claro. El precio ha llegado a esa zona y ha rebotado. En este caso no ha descansado, simplemente ha llegado a la zona y ha vuelto a irse al alza. Vemos cómo ha llegado en varias ocasiones y de nuevo llega a la zona. De nuevo vuelve a llegar a la zona y ya parece en este caso cómo se puede estar formando lo que sería el principio de una tendencia alcista. Puede ser, estamos aún a niveles dentro del lateral, pero aparentemente ha habido bastantes impulsos y retrocesos, los cuales pueden dar pie a esa subida, como decimos. Habría que observar también el volumen para determinar si es posible que se vaya al alza. En trading jugamos con la probabilidad y no hay que acertar ni fallar. Simplemente debemos tener una estrategia, una gestión monetaria y una gestión emocional aptas con tu plan de trading para poder ser consistente. Decíamos que en la resistencia se concentra la oferta, la venta. En el soporte se concentra la demanda, la compra. Los institucionales están fraguando probablemente sus compras en esta zona. Harían el precio con sus determinadas zonas concretas dentro de esa zona de acumulación. Le puedes llamar acumulación o distribución o como más te guste. Wyckoff le llamaba así, que fue un inversor y especulador de principios del siglo XX. Y bueno, son zonas en las que el precio se acumula y donde se distribuye. Así bien, observamos ciertos engaños, como ocurría en la zona alta, que hacen pensar a la masa que el mercado puede irse al alza. En este caso, se ha engañado a la masa, haciéndola creer que el mercado va a ir al alza, pero realmente cae. En la zona baja ocurre justamente lo contrario. Se intenta y se logra, por supuesto, engañar a la masa de que el mercado va a continuar yendo a la baja, al igual que ha sucedido en esta caída, pero realmente sube. Esa es la probabilidad mayor. Que ahora el precio caiga. Puede suceder que haya una caída más clara y más larga que esta que tenemos aquí. Pero tenemos una probabilidad mayor de que después de esta zona de posible acumulación, como estamos observando, contrastándola con el volumen, tendríamos esa probabilidad mayor de que el precio se vaya al alza. En este vídeo de Trading Alpha Academy hablaremos de aspectos básicos sobre el gráfico.
Nos encontramos en una plataforma de trading en la cual podemos visualizar diferentes activos financieros. En este caso estamos en el futuro del crudo, aquí lo vemos, el CL, y estamos utilizando la acción del precio simplificado, es decir, las velas de Kenashi. Además, el indicador de volumen que nos indica, entre otras cosas, la fuerza de la demanda o la oferta, o la carencia de las mismas. El trading no es como te lo pintan, no es difícil comprenderlo. En este negocio nos podemos encontrar con tres participantes claros, como sería por un lado las instituciones, bancos, etc. Por otro, la masa perdedora y por otro, los traders retails. Hablando de forma escueta, los bancos, lobbies, instituciones buscan que la masa entre donde no debe, entre a contrapié, y ellos aprovecharse para obtener su dinero. El dinero de la masa va directamente a las instituciones o a los traders retails. Los traders retails son estos traders que desde su hogar, por ejemplo, logran ser consistentes. Obtienen beneficio aprovechándose de esas entradas fallidas de la masa. Por supuesto, pueden obtener dinero de las instituciones, pero es algo bastante extraño. El dinero se encuentra aquí, pero las instituciones saben cómo moverse para no entrar en pérdidas. Aunque evidentemente todo puede pasar y ha pasado de hecho. ¿Cómo se logra esos beneficios? En trading puedes comprar y vender. Si tú compras en esta zona, cada movimiento se añadirá a tu cuenta momentáneamente. Si por ejemplo abrimos una operación aquí, el precio se mueve 3 ticks a nuestro favor, tendríamos $30 de beneficio momentáneamente. Si no cerramos la operación, el precio puede seguir al alza como puede irse a la baja. Si se va a la baja, tenemos lo que sería el stop de pérdida. El stop de pérdida sirve para que si el precio no va a tu favor, es decir, cae, lo toca, la operación saldría en negativo con esta cantidad en pérdida para tu cuenta. Pero si eres consistente, el stop conformaría un gasto para lograr tus beneficios. Es decir, si tienes una estrategia, por ejemplo, 70-80% de operaciones vencedoras, operaciones que van a tu favor, no te importará ese 20 o 30 que salgan negativos. Podemos señalizarlo en otro color, por ejemplo en rojo, y también nos encontraríamos con lo que sería el take profit. El take profit es la recogida de beneficio. Yo personalmente no la utilizo, pero no está de más mencionarlo por si a ti te gusta. Entramos en esta zona, colocaríamos el stop y tendríamos un profit. Al tocar en esta zona, la operación sale en positivo con esta ganancia. Esto sería en caso de compra. En caso de venta, ¿cómo funciona? Vamos a limpiar lo que sería el gráfico. En caso de venta, si entramos en esta zona de aquí, por poner un ejemplo, que sería nuestra entrada aproximadamente, el stop, por ejemplo, lo podemos colocar en esta zona. Por supuesto, las instituciones, los lobbies, saben perfectamente dónde la masa, los traders retails colocan su stop. Pero ojo, esto es un stop común. El stop puede estar más reducido o más alargado. Bien, tendríamos el stop y el profit lo podemos colocar por esta zona. En este caso, estaríamos arriesgando una cantidad mayor para la que vamos a obtener. Por supuesto, en trading es válido, pero eso según como tú lo prefieras. Yo, por ejemplo, prefiero arriesgar una cantidad menor para obtener más. Las instituciones hacen lo que se conoce como barridos de stops. Hacen mover el precio para que la masa entre a contrapié y arrastrar sus stops. Saben perfectamente que hay traders colocando su stop por esta zona, por encima de máximo, siendo así un stop común, o por debajo de mínimo. Es decir, el precio ha subido, ha realizado lo que sería un primer impulso después de la zona de acumulación y ha corregido. El stop muy común sería debajo de mínimo. Por supuesto, como digo, se puede colocar el stop más reducido, más largo, como fuese. Pero los institucionales hacen lo que se conoce como barridos de stops. ¿Cómo funciona la venta? La venta funciona igual que la compra, pero al contrario. Si nosotros vendemos aquí, cada movimiento a la baja sería beneficio momentáneamente para tu cuenta. Podemos contabilizarlo. Estamos ahí en un tick 0,01. Serían $10 de beneficio. En caso de caer más, obtendríamos momentáneamente más ganancia. En trading se invierte y se especula, por lo tanto también se hace a la baja.
En ese caso sería con un contrato en el mercado de futuros. Pero si fuese con 2 contratos, por ejemplo, sería el doble. Es decir, el primer movimiento, en vez de un tick, que equivaldrían a $10, serían 20. Pero el stop, en vez de arriesgarse esta cantidad, sería el doble, al ser 2 contratos. Por supuesto, te doy un consejo muy claro y muy sencillo de que más vale hacer una entrada con 2 contratos, por ejemplo, que hacer varias entradas con un contrato. ¿Por qué? Porque lo que se trata aquí es de entrar correctamente a mercado. Nunca hay que sobreoperarse y realizar demasiadas entradas. Debes saber perfectamente las que debes realizar, ya sea a lo largo del día, de las semanas, lo que fuese. Hay personas que realizan, por ejemplo, una entrada. Les sale positivo y ya no vuelven a realizar entradas hasta el siguiente día. Otras optan por realizar, por ejemplo, lo que sería un set. Realizan una entrada, sale positivo y tienen derecho a realizar otra. Que sale positivo, ya está. 2 entradas han sido positivas y han cerrado el día. Que sale una positiva y otra negativa, tienen derecho a otra entrada. Que salen 2 negativas, cierran el día, en ese caso, en pérdida en cuanto a las entradas. Pero, como decimos, aquí tú no ganas ni pierdes. Es la estrategia que debes haberla estudiado en demo la que vence o falla. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la lucha de oferta y demanda. En este caso hay una zona de equilibrio. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la lucha de oferta y demanda. En este caso hay una zona de equilibrio. Podemos acercar el gráfico para observar el volumen. En cuanto al volumen, nos podemos encontrar la lucha de oferta y demanda. Debemos saber que hay volumen oculto, volumen que no se refleja para engañar a los traders. Es decir, instituciones quedan con brokers en que el volumen de esos contratos que ellos realizan, es decir, si entras con un contrato a mercado, va a reflejarse en la zona en la que hayas entrado a mercado. Así se determina la cantidad de volumen que hay. Pero hay volumen oculto, el cual no se refleja. Esas instituciones quedan con brokers para que no se refleje. Además, hay volumen para engañar. Realizan X contratos en ciertas zonas para que la masa crea que va a suceder una cosa cuando realmente sucede la contraria. Si entran con X contratos, eso se va a reflejar en el volumen. Y la masa puede pensar que el mercado está comprado o está vendido. Pero el volumen también nos ayuda a determinar la fuerza. En este caso vemos cómo hay una zona de equilibrio donde el precio no se ha movido claramente ni a la alza ni a la baja. Ha habido pequeñas subidas y pequeñas caídas. En el volumen vemos cómo está muy similar. Si bien este pico es un poco más alto, por aquí aproximadamente también lo son. Vemos en esta zona otro alto también. Y continuamente vemos aquí una lucha de oferta y demanda muy igualada. Pero lo que sí vemos es que la demanda está venciendo por estas zonas levemente, por aquí algo más clara, pero luego comienza a aparecer otra vez la oferta. Por lo tanto está fraguándose, parece ser, la demanda con mayor cantidad que la oferta, pero hasta este punto sí vemos más igualdad. Ciertamente la demanda vence más que la oferta, pero tampoco en una forma significativa. En esta zona vemos como ya empiezan a aparecer picos continuamente de demanda, en estas zonas también, volúmenes altos, aquí vemos el número de contratos, y cuando hay alguien que está entrando con este número de contratos, la probabilidad de que el precio se mueva es muy alta. Así bien, vemos cómo esta zona de acumulación se ha roto, ya sea por ejemplo en estas zonas, podemos marcarlo así, podemos marcarlo un poco más bajo, como fuese. El caso es que la zona de acumulación se ha roto. Las líneas que utilizamos para marcar la zona son simplemente eso, líneas para marcar, pero la zona en sí no equivale a una línea fina, sino a zonas más anchas, evidentemente. Bien, se ha roto, como decíamos, ha habido un equilibrio, se ve que la demanda tiene algo de fuerza con respecto a la oferta, pero tampoco se nota muy significativamente. En este pico sí, aparece más demanda, pero de nuevo aparece oferta. En este caso la demanda está bastante floja, pero no aparece oferta, simplemente en este pico de aquí bastante pequeño. Y ya en esta zona comienza a aparecer demanda, la oferta aparece, tiene algo de fuerza, pero de nuevo cae, la demanda ya empieza a fraguar esa rotura de la zona de acumulación. En este caso tendríamos la entrada 7 de nuestro setup alfa por esta zona. En esta zona de aquí se produce lo que es el desequilibrio. Vemos cómo el precio no se mueve claramente al alza ni a la baja, pero en esta zona ya se mueve claramente al alza. En esta subida dentro de la zona de acumulación se ha movido al alza, pero tampoco de una forma muy fuerte. Vemos las velas como son.
No son velas tipo 1, claras como estas, grandes, que tienen un número grande de contratos y que normalmente cuando se forman estas velas grandes quiere decir que la institución o instituciones están tomando fuerza. Los institucionales compran en zonas donde la masa vende. Cuando la masa comienza a comprar, las instituciones ya han comprado con mucha anterioridad, por supuesto en su mayoría. Se compra, se hace subir el mercado, la masa sigue empujándolo, mientras los institucionales esperan tranquilamente a que llegue. En caso de que el precio no continúe en este caso al alza, sino comienza a caer, los institucionales meterán más contratos para que el precio suba, para que tenga fuerza y se mueva. Se reflejará, como no, en el volumen, pero como hemos dicho, también hay oculto, evidentemente. Hasta que finalmente las instituciones comienzan a cerrar posiciones y obtener su beneficio. En este caso corresponde al cierre de mercado, pero hay que tener en cuenta también que hay volumen de parada. Hay ciertos volúmenes en los que se pretende detener el precio y además conforman lo que serían esos cierres de las anteriores compras de los institucionales. Cuando tú compras, tu orden de cierre es una venta. Cuando tú vendes, tu orden de cierre es una compra. Esto se hace para que el mercado tenga fluidez y siempre haya esa lucha de oferta y demanda. Es decir, los institucionales han comprado y cuando cierran, se cierra con una orden de venta, lo que genera volumen teñido de rojo, quiere decir que la venta ha ganado la demanda y el precio ya comienza a detenerse hasta que finalmente lo hace. Hay que tener en cuenta que el precio no se frena de repente. No llega a un volumen claro y se frena. Lo que ocurre con normalidad es que como un coche, cuando acelera demasiado y va a gran velocidad, se frene continuamente de forma leve hasta que finalmente lo hace. Así funcionan los mercados para continuar después de una subida con una zona en la que el precio se marea, al igual que ocurría en la zona baja, para sacar el dinero a la masa y ya buscar posiciones cortas a la baja. Posiciones largas son compras, posiciones al alza, y posiciones cortas a la baja serían ventas.